la grabación. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta charla que tenemos programada esta mañana sobre nuevas tendencias relevantes sobre la vestimenta en los lugares de trabajo. Gracias a la empresa asociada Tactic Estudio Legal que nos ha aportado al experto y que también nos colabora siempre con otras charlas para poder explicarles a ustedes y exponerles a ustedes estos temas que sabemos que son importantes, que sabemos que son necesarios en las organizaciones y que la idea es que ustedes puedan tomar nota y aprovechar para hacer todas las consultas que consideren oportuno. Ya tenemos, como les dije ahora, a nuestro expositor listo. Él es don Manuel Ventura Rodríguez. Él cuenta con una sólida experiencia en derecho administrativo y constitucional. Ha abordado una amplia variedad de casos relacionados con planificación inmobiliaria, permisos, contratos gubernamentales, también la parte de educación, en financiamiento de proyectos y también en telecomunicaciones. Eh, Tiene varias especialidades, entonces, como les digo, es aprovechar la oportunidad de tener a don Manuel y que ustedes puedan ir aclarando todos los temas que consideren oportunos según el área donde ustedes trabajan o el departamento o la empresa en la que están para que les pueda ayudar. Don Manuel, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora sí, la palabra es toda suya para que pueda iniciar con la charla. Muchísimas gracias y una feliz mañana a todos los que nos acompañan. Es un gusto estar aquí con todos y todas ustedes para poder exponer un tema que es de sumo interés, muy relevante, también tiene aspectos muy prácticos y que genera una enorme y rica discusión. Aparte de eso, es un tema que está muy en la discusión del día a día. Además, tiene incidencias y consecuencias importantes en lo que tiende a ser nuestra sala constitucional, la jurisdicción del trabajo. Y la idea es tener pues una discusión y aquí una presentación para analizar qué es lo que está ocurriendo el día de hoy, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, el patrono, la empresa, el lugar de trabajo, qué le puede pedir a las personas que llegan ahí a trabajar y al mismo tiempo la persona que llega a un lugar de trabajo, qué puede sentirse cómodo haciendo o no. Entonces, de esta manera, empecemos con lo que es el tema aquí central. ¿Qué son las claves principales y cuáles son los retos y qué son los elementos que me parece que son lo más relevante? Y la idea es hacer esto de una manera muy práctica, no buscar meternos en discusiones que sean sumamente complejas o muy técnicas. Al contrario, es cómo transmitir un mensaje claro que se pueda entender y comprender por parte de todos los que nos están acompañando el día de hoy. ¿Cuál es el elemento central, clave, cuando hablamos de lo que es presentación personal, de lo que es la vestimenta? Pues el primer elemento esencial es la comunicación. Es importante que la persona que va a acudir a buscar un puesto de trabajo o que ya está en un lugar específico trabajando, sea comunicada y al mismo tiempo que esta persona le comunique a sus contrapartes qué es lo que espera y qué se espera de ella. A modo de ejemplo, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en la industria bancaria, a trabajar en el sector tecnología, trabajar en el sector jurídico, como trabajamos muchos, o trabajar, por ejemplo, en un taller, trabajar, por ejemplo, en un centro de contacto, un centro de comunicación. Cada uno de estos sitios tiene diferentes características, diferentes especialidades y hay elementos muy importantes. En muchos de estos hay mucha interacción con terceras personas, con un público en general. Y muchos de estos lugares de trabajo necesariamente pues desean mantener una imagen, desean mantener una comunicación con sus clientes o con las personas que acuden a estos sitios y quieren transmitir una visión, quieren transmitir una imagen específica para las personas que lo llegan a visitar. Entonces, es muy importante que el lugar de trabajo, el centro de trabajo, le comunique a las personas que están ahí trabajando qué es lo que se espera, cuál es la visión del lugar de trabajo, qué es lo que se pretende dar como imagen. Al mismo tiempo, es de suma importancia que la persona que ya sea que está trabajando ahí o que aspira a trabajar ahí, pues les comunique sus dudas, sus preguntas y qué es
lo que esta persona se sentiría cómoda, ya sea en su forma de apariencia, de vestirse, de cómo se presentan, para que exista esta comunicación que es esencial en cualquier relación de trabajo, en cualquier rama, y es un elemento esencial por muchos de los temas que vamos a conversar a continuación. El siguiente elemento, no, perdón. El siguiente elemento que es importante es el balance. Y este balance surge de esta comunicación. En otras palabras, es importante que tanto lo que es la parte patronal, lo que es la parte a cargo del lugar de trabajo, busque encontrar una forma en que esta visión empresarial o esta visión del lugar de trabajo no sea contradictoria o busque acomodar en la mayoría de lo posible los intereses o los sentimientos o la salud mental o la comodidad. Hay muchas formas de exponerlo de lo que es las personas que trabajan ahí. Al mismo tiempo, estas personas que trabajan en un determinado lugar, es importante que al comprender, luego el primer elemento de comunicación, al comprender cuál es la visión del lugar de trabajo, puedan también entender que deben de ceder en muchos aspectos para poder encontrar un vaso comunicante entre las dos partes. Aquí, tal vez para ponerlo de forma más clara, tiene que haber un elemento de empatía. En otras palabras, que la visión de lo que es el lugar de trabajo se ajuste adecuadamente a lo que las personas que vayan a trabajar ahí puedan sentir o entender o necesitar. Al mismo tiempo, la persona que busca trabajar en un lugar tiene que entender la visión de dónde va a estar para poder ajustarse y entender que tiene que ceder en varios aspectos. A modo de ejemplo, si yo sé que voy a trabajar en una oficina y que mi oficina tiene un horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo entiendo y tengo que ceder en que durante ese horario no voy a poder salir del centro de trabajo, no me voy a poder desplazar a otros lugares y no voy a poder, por ejemplo, atender asuntos personales durante ese horario. Entonces, yo voy a ceder, voy a buscar un balance en mis aspiraciones. Sé que cualquier asunto que voy a atender lo tengo que hacer después de las 5 de la tarde y estoy comprendiendo que eso lo hago ¿por qué? Porque voy a trabajar en un lugar cuya visión o cuya estructura exige que yo esté presente en un lugar específico durante un determinado horario. Y el siguiente elemento, que es sumamente importante, y de nuevo, deriva de lo que es la comunicación y el balance, es evitar los conflictos. Puede sonar muy sencillo, pero es un elemento clave. Y evitar conflictos está relacionado con la empatía del balance y con una buena comunicación. ¿Y por qué evitar conflictos? Porque cuando existe una buena comunicación y cuando existe empatía, no tienen por qué existir conflictos que exista una posibilidad razonable de resolverlos. Entonces, la mentalidad siempre tiene que ser, evitemos los conflictos, busquemos la manera de entendernos, de comunicarnos, de ser empáticos, para que de esta forma no haya problemas que perfectamente se pudieron haber evitado y que pudieran generar consecuencias que de verdad no le interesa a ninguna de las dos partes. Entonces, habiendo analizado estos tres elementos que en mi opinión son muy importantes para entender todo lo que es el contexto de lo que es la vestimenta y lo que vamos a analizar también, que es un tema muy interesante, el tema de tatuajes, entonces concentrémonos en el primer elemento que es clave en esto, la persona. Una persona que va a un lugar de trabajo y una persona que va a un lugar de trabajo porque obviamente que desea de tener una remuneración, desarrollarse una actividad económica y llevar a cabo una actividad que le satisfaga. Aquí el elemento que es muy importante para iniciar es cualquier persona que va a un lugar de trabajo tiene que entender de entrada que se le van a imponer límites, que se le van a imponer exigencias que tiene que aceptar. Ahora bien, no pueden ser cualquier limitaciones ni cualquier exigencias. Tiene que existir una razón objetiva para poder imponer esas condiciones.
A modo de ejemplo, como mencioné anteriormente, un horario de trabajo. Eso es una razón objetiva para lo que es un lugar de trabajo. Se va a limitar mi libertad de tránsito cuando yo estoy en mi lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no puedo libremente decidir irme de ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque acepté y estoy de acuerdo en ajustarme a ese horario de trabajo. Entonces, tengo que saber que me van a imponer limitaciones, pero también tengo que saber y reconocer, sin duda alguna, que las razones tienen que ser objetivas. ¿A qué me refiero? No pueden ser razones de capricho, no pueden ser razones que simplemente se le ocurriera a una persona y que no existe una explicación detallada por detrás que dé el motivo por el cual se esté poniendo esa limitación. En otras palabras, si va a un horario, el horario no puede ser antojadizo, tiene que ajustarse obviamente a las disposiciones del Código de Trabajo, tiene que tomar en consideración una serie de factores para que el horario sea válido. Y vamos a entrar en detalles ahora específicamente en lo que se refiere a la vestimenta. La vestimenta, dependiendo, como mencionamos anteriormente, del tipo de lugar de trabajo, puede ser limitada. De esto no cabe duda. Es un elemento clave y central. La vestimenta se puede definir, se puede determinar, pero el elemento clave de nuevo es con objetividad. A modo de ejemplo, a un piloto de avión se le exige utilizar un uniforme y luego vamos a analizar el tema de los uniformes. Se le exige una vestimenta específica. ¿Por qué? Por el tipo de profesión que lleva, que ejerce. Entonces, cuando vayamos a pensar en poner limitaciones y definir, como a continuación vamos a explorar, la vestimenta, tiene que haber siempre una razón objetiva. Y la pregunta que evidentemente muchos de ustedes tendrán es, ¿quién define la objetividad? ¿Quién decide qué es objetivo y qué no es objetivo? La última palabra la tendrá la jurisdicción de trabajo. Esto ya implica un conflicto. Por eso mencioné anteriormente los elementos claves de cualquier relación, ¿verdad? Que es una comunicación, un balance y evitar conflictos. Entonces, la objetividad tiene que ir unida a una justificación de índole razonable, proporcional. Todas palabras que son muy técnicas, pero que al final lo que quieren decir es que no sean antojadizas, que no sean arbitrarias y que no sean simplemente por puro capricho. Entonces, si yo voy a exigirle a una persona que vaya vestida de camisa manga larga, tiene que haber una razón de ser. Y, por ejemplo, podría ser caprichoso o antojadizo pedirle a una persona que está trabajando en un lugar de altas temperaturas o de mucha humedad que vaya con una camisa de manga larga, por ejemplo. Esto sí podría resultar antojadizo. ¿Por qué? Porque no hay razón de ser, no hay una justificación, no hay objetividad. Exigir una prenda de vestir específica en un lugar cuyo clima no se ajusta a ese tipo de prenda de vestir. El otro elemento que es clave, el respeto a terceros. Cualquier limitación, de nuevo, entrando en lo que es la vestimenta, tiene que partir de una base de respeto a los terceros. En otras palabras, tienen que ser prendas de vestir que no ofendan las sensibilidades, y esto yo sé que puede ser un tema complejo y de mucha parcialidad, pero que en términos generales socialmente no ofendan o no afecten las sensibilidades del público en general. Y esto, de nuevo, va muy unido a una buena comunicación entre todas las partes, a una buena empatía y a lo que implicaría evitar cualquier tipo de conflicto. Y esto, por ejemplo, de una manera en que puede ser un ejemplo tal vez sencillo, pero que puede ser pues, muy fácil de entender es, por ejemplo, muchos de ustedes sabrán que en muchos países musulmanes, por ejemplo, a las mujeres se les exige ir con el rostro cubierto. No es el caso de Costa Rica, pero esto en estos países implica un respeto a terceros y una persona, por ejemplo, que venga del occidente y vaya a un país musulmán o árabe, tendrá que entender que la vestimenta se puede limitar por ese tipo de razones. El elemento cultural también es muy importante. Y el otro elemento aquí clave es la discriminación. Este es un elemento
que vamos a hacer mucho énfasis, sobre todo cuando hablemos de tatuajes. Pero lo que es la discriminación, ¿qué implica? Que aquellas personas en que estén en igualdad de condiciones, a una se le perjudique específicamente por su apariencia, por su vestir, por su religión, por su sexualidad, por una serie de variedad de elementos. La discriminación está prohibida en Costa Rica, no solo a nivel constitucional, sino que a nivel legal. Y a nivel del Código de Trabajo es un elemento que ha sido claramente definido. En otras palabras, está prohibido discriminar a las personas. Yo no puedo llegar a contratar a una persona y decirle que no la voy a contratar porque es, por ejemplo, de religión católica. O no puedo llegar a decirle que porque es, por ejemplo, no tiene cabello, entonces no la voy a contratar, o porque tiene barba, no lo voy a contratar, o porque tiene el pelo corto, porque tiene el pelo largo. Si la persona cumple objetivamente con los requisitos del puesto de trabajo, entonces no hay motivo por el cual no se le vaya a contratar, salvo de nuevo que haya una razón objetiva para hacerlo. O que no le voy a dar un puesto de trabajo a otra persona simplemente por su religión de nuevo, por su sexualidad, porque simplemente no me gusta su apariencia. Eso es discriminación, eso está prohibido. El otro elemento que hay que introducir aquí los elementos a analizar está claramente lo que es el acoso, que el acoso también puede tener varias vertientes. Dos de las vertientes más destacadas, ambas también totalmente prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico, es el acoso sexual y lo que es el acoso laboral. Y muy brevemente, el acoso sexual, pues evidentemente es cualquier acción o omisión que pueda afectar o violentar la situación cualquier conducta de índole sexual que pueda afectar a la persona que está siendo objeto de esta. Y igualmente lo que es el acoso laboral son acciones u omisiones dirigidas a una persona en concreto para, pues ya sea afectarlas en su lugar de trabajo u obligarlas a tomar una u otra decisión que evidentemente podría ser contrario a sus intereses o a su bienestar. Y un elemento clave siempre es el de la persona como tal. El desarrollo el desarrollo libre de la personalidad. En otras palabras, yo como persona tengo total, pleno y absoluto derecho, y esto es un aspecto que, si bien puede limitarse, no puede limitarse de forma irrazonable. Yo tengo derecho a poderme expresar de una manera que siempre y cuando, ¿verdad? Como lo hemos limitado, que no sea ofensivo, que no sea, que no afecte los derechos de terceros, que no afecte sensibilidades, pero yo, por ejemplo, amo de ejemplo, ahora que estamos aprovechando el 25 de julio, yo, por ejemplo, no vería ningún problema por ejemplo, si yo deseo llegar y decir que me siento muy satisfecho de que sea 25 de julio la anexión de Guanacaste. Eso es un aspecto que es libre de mi persona, desarrollo libre de personalidad, es un aspecto en el que no estoy afectando a nadie y que tengo total y absoluta libertad de poder exponer. Esto es un aspecto importante también en el tema de tatuajes, como vamos a mencionar. Ahora bien, en lo que es la política de vestimenta, ya partimos de dos bases importantes. Se puede definir, en otras palabras, se puede estipular cuál va a ser la política de vestimenta. Y esto conlleva también que si la política de vestimenta no se respeta, esto puede dar origen a una sanción. Eso es muy importante. Si yo estoy trabajando en un lugar específico, claramente, si no cumplo con las reglas que me exigen, puedo ser objeto de sanción. Entonces, veamos elementos importantes. ¿Cómo puede el lugar de trabajo estar en su gran mayoría tranquilo o claro en que las personas se van a llegar vestidas de una determinada manera? Pues la forma más sencilla es, evidentemente, el uniforme. El uniforme viene a ser definido como una herramienta de trabajo. Y esto es muy importante. ¿A qué me refiero con una herramienta de trabajo? Es como, por ejemplo, el martillo o el serrucho, para poner ejemplos muy sencillos. Entonces, el lugar de trabajo le da el uniforme a la persona que trabaja ahí como una herramienta de trabajo. Es parte de
la forma en que se va a llevar a cabo, que se va a prestar la relación laboral. Entonces, el uniforme se le entrega a la persona, eso es muy importante, como una herramienta de trabajo, el trabajador no lo paga, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, el herramienta se entrega como herramienta a la persona que trabaja y esta persona lo utiliza, evidentemente, para el desempeño de su relación laboral. Si esta persona no cumple con el uso del uniforme, pues evidentemente puede llegar a ser sancionada. ¿Cuál es la ventaja del uniforme? Pues evidentemente el uniforme tiene la gran ventaja que al ya estar definido por el lugar de trabajo, entonces, pues no da lugar a mucha interpretación. No podemos entrar en la discusión de si la manga larga de la camisa o si la manga corta de la camisa, si es pantalón corto, si es pantalón largo, si es una falda o si es pantalón. ¿Por qué? Porque ya se le entrega como tal a, a lo que es la persona que ahí trabaja. Entonces, el uniforme, podríamos entrar a cuestionar si el uniforme, por ejemplo, objetivamente no se ajusta a parámetros sociales a, o si podría tener algún elemento ofensivo o discriminatorio. Pero en términos generales, los uniformes tienden a ser bastante estándar y a cumplir con parámetros que son normal y socialmente aceptados. Entonces, claramente el uniforme es un aspecto en cualquier lugar de trabajo y de vestimenta que pues reduce en gran consideración todo lo que es la discusión sobre qué se puede y qué no se puede vestir. Si hay ausencia de uniforme, entonces entramos en un tema importante. El lugar de trabajo podría tener dos posibilidades. Podría o hacer un reglamento interno de trabajo conforme al Código de Trabajo que por la forma en que está definido en el Código de Trabajo, y esto no me quiero detener porque es un tema pues que podría conllevar otra charla, pero básicamente sus características y el hecho de que tiene que ser previamente aprobado por el Ministerio de Trabajo, conlleva una serie de elementos de logística que hace que su uso no sea muy común. Y también, cada vez que se debe modificar, tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, lo cual implica que su uso es bastante limitado. La otra opción es lo que es muy común, eso sí, las políticas de vestimenta, políticas internas dentro de cualquier lugar de trabajo que definen, entre otras cosas, pueden ser los horarios, la política de teletrabajo, pero vienen a definir también lo que es, cuál es la política de vestimenta. Y la política de vestimenta, como mencioné en un inicio, sin duda alguna va definida con la visión del lugar de trabajo. En otras palabras, un sector bancario no va a exigir lo mismo, por ejemplo, que un sector agroindustrial o que un sector, por ejemplo, de automotriz, no va a exigir lo mismo que se le exige al sector jurídico o a un sector bancario. Cada lugar se define distinto y obviamente la política de vestimenta va a ir dirigido a, al sector, a la visión que tiene el lugar de trabajo, pero sí se puede regular. Y estos aspectos también van relacionados con lo que es específicamente lo que mencioné en un momento, objetividad, la razonabilidad de las limitaciones. El ejemplo tal vez más sencillo de entender esto es lo que habíamos mencionado en su momento. Si sabemos que se va a trabajar en un lugar donde el clima es muy caliente, lo lógico no es exigirle a las personas que utilicen vestimentas que puedan pues generarles más calor, ¿no? O que les genere incomodidad. Y es muy importante entender dos aspectos. Una tolerancia de una forma de vestimenta no implica que esta no se pueda regular y a la vez es importante entender y ser relativamente tolerante con ciertas excepciones o con las sensibilidades de las personas que trabajan en un lugar específico. En otras palabras, yo como titular del lugar de trabajo, si no me gusta la camisa con la que llega la persona a trabajar, tengo que aprender a ser tolerante, porque si la camisa se ajusta específicamente a las políticas que se han definido, no tengo por qué llegar a recriminarle a una persona que utilice una camisa que tal vez a mí en lo personal no me guste. Al mismo tiempo, la fijación de políticas implica que se tienen que respetar las mismas y que pueden ser objeto de sanción. En otras palabras,
Si la persona que trabaja en el lugar se le ha dicho que su vestimenta no se ajusta a las políticas e insiste en seguir cumpliendo con una vestimenta que no se ajusta, evidentemente va a tener que ser objeto de una sanción. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, entremos a analizar un tema que está muy en boga y es muy interesante, que es específicamente el caso de los tatuajes. El caso de los tatuajes ya ha sido objeto de análisis en los tribunales de justicia. Específicamente, el año pasado hubo una sentencia muy destacada de la Sala Constitucional sobre este tema. Y concretamente era un caso en que a los empleados de Caja de Ande, el reglamento de ahí les exigía que durante el horario de trabajo no podían hacer visibles sus tatuajes. ¿Qué ocurre? Existe un sector, entonces, que interpone una acción de inconstitucionalidad, en otras palabras, va a la Sala Constitucional y le exigen a la Sala que declare inconstitucional esta norma, o sea, este artículo específico del reglamento de Caja de Ande, que le exige a los empleados que tienen que ir con sus tatuajes cubiertos durante el horario de trabajo. Y lo que la Sala Constitucional viene a establecer es que la regulación sí es válida, que sí es constitucional. Viene a decir que es constitucional porque considera que existe una razón objetiva por la cual se le está exigiendo a estas personas cubrir sus tatuajes durante el horario de trabajo. Aquí hay dos aspectos a destacar. El primer aspecto no prohíbe o no indica que sea prohibido que las personas tengan tatuajes. Evidentemente, eso va con el desarrollo libre de la personalidad que había mencionado antes. En otras palabras, si yo quiero tener un tatuaje, no hay motivo alguno por el cual se me tiene que impedir tener un tatuaje. Y esto es muy importante, vamos a entrar a analizar todo lo que es el tema de discriminación. Mi lugar de trabajo no me podría indicar que no me va a contratar por el hecho de yo tener un tatuaje, si obviamente objetivamente cumplo con los requisitos para poder trabajar ahí. Y lo que la sala viene a establecer es que, dentro de todo, pues no existe claridad que esta exigencia de de que se esté pretendiendo que las personas cubran sus tatuajes durante el horario de trabajo venga a ser discriminatoria o que carezca de objetividad, o que exista una normativa específica que venga a definir específicamente que eso sería discriminatorio. Por lo tanto, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad y básicamente se valida que en los lugares de trabajo se pueda objetivamente justificar a las personas que ahí trabajan que tengan que cubrir sus tatuajes durante el horario de trabajo. Ahora bien, esto no implica que en todos los casos, porque perfectamente, de nuevo, volviendo a lo que habíamos mencionado de los distintos áreas de trabajo, perfectamente se puede considerar de que Caja de Ande, por el tipo de servicios que da y por el tipo de atención a terceros, pueda tener una razón objetiva para exigirle a las personas que se tapen sus tatuajes, y podría perfectamente considerarse que en otras áreas, a modo de ejemplo, pues en un restaurante o por ejemplo en el sector automotriz, que no existiría tal vez una razón objetiva o que sea muy difícil de justificar objetivamente que exista la obligación de cubrirse los tatuajes, podría no ser el caso. Entonces, esto es el estado actual en Costa Rica en este momento, lo que es propiamente el tema de tatuajes. En otras palabras, la sala ya vino a definir de que se pueden establecer limitaciones objetivas para que los tatuajes se vengan a cubrir. Evidentemente, con todos los elementos que mencionamos anteriormente. Y hay un tema muy importante también. El propio Ministerio de Trabajo, cuando se dio la reforma procesal laboral en el año 2018, definió también, y se lo voy a leer porque es un tema que es muy importante tener claro. El propio Ministerio de Trabajo confirma esta posición porque dijo que si el patrono cuenta con una justificación objetiva para exigir a los trabajadores el cumplimiento de requerimientos de salud e higiene, así como cubrirse tatuajes y o piercings durante la jornada de trabajo, podrá hacerlo sin incurrir en discriminación. Ese es el punto más importante. Luego agrega el Ministerio de Trabajo.
pero nuestra recomendación es que lo realice a través de un reglamento interno de trabajo debidamente aprobado por la dirección jurídica. Esto lo mencioné brevemente anteriormente. El patrono puede hacer el reglamento interno de trabajo o definir una serie de políticas internas. Entonces, lo que el Ministerio de Trabajo básicamente dice es, ¿se puede limitar? La respuesta es un absoluto sí. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Evidentemente tiene que haber una definición objetiva y, de nuevo, el concepto objetivo lo mencioné anteriormente, razones objetivas que vengan a validar por qué se está exigiendo el cubrir el tatuaje. Estas circunstancias, les puedo confirmar que la posición de Costa Rica es la misma que se da tanto en España y en Francia. Y Colombia y México, sus tribunales constitucionales han reiterado dos cosas, evidentemente, que la persona tiene total libertad de poder tener tatuajes y que existe la obligación jurídica de tutelar cualquier discriminación que pueda darse a raíz de la existencia de dichos tatuajes. Pero hay dos elementos adicionales muy importantes. ¿Qué pasa si hay una persona que llega con un tatuaje claramente visible, que por ejemplo diga, pues, odio a los católicos, o viva la muerte, o quiero violencia, o con símbolos xenófobos, por ejemplo? Ahí, en esos casos, claramente está perfectamente validado que se le exija a la persona que lo cubra. ¿Por qué? Porque esos tatuajes podrían ser ofensivos y afectar a terceros o incitar violencia o ser de naturaleza que pudiera efectivamente afectar a terceros, en este caso a compañeros de trabajo. Entonces, evidentemente, esto es un límite muy importante. Tatuajes ofensivos no están protegidos. En otras palabras, en esos casos, el lugar de trabajo estaría perfectamente habilitado para exigirle a una persona, y ahí no tendríamos que entrar en el aspecto de el tipo de lugar de trabajo, o el tipo de industria, o el tipo de giro comercial. ¿Por qué? Porque es un tatuaje ofensivo. ¿Cuál es la recomendación clave en esta situación? Pues que el lugar de trabajo haga y defina una política interna de tatuajes. Y esto es importante por dos razones. En primer lugar, y esto va muy relacionado con el tema de balance que mencioné al inicio, la política interna de tatuajes va a establecer dos elementos claves de entrada. El primero de ellos, al público en general o a cualquier persona que pueda estar interesada en trabajar en un lugar específico, le va a hacer entender que si ella o él desean tener tatuajes o tienen tatuajes, eso no va a ser un limitante o no va a afectar de manera alguna el poder trabajar en un lugar. Eso es muy importante. Demuestra una apertura, una sensibilidad importante por parte del lugar de trabajo para abrirse a cualquier persona que pueda tener o no tatuajes. Entonces, eso es un mensaje muy importante. Y en segundo lugar, dando la otra cara de la moneda, es que le va a permitir al lugar de trabajo a poder establecer de manera clara y precisa cuáles son los tatuajes que va a permitir o que tiene permitido o bajo qué condiciones se pueden exhibir o si tienen que estar cubiertos o no se tienen que estar cubiertos. Esto es muy importante porque esto permite de entrada generar una gran comunicación tanto la persona que trabaja como del lugar de trabajo. En otras palabras, las reglas están claras. Y tener una política de tatuajes es muy provechoso porque va a lograr evitar conflictos y confusiones. Y va a mandar un mensaje claro de que también el lugar de trabajo, pues como mencioné anteriormente, tiene una intención de ser abierto, de no buscar herir sensibilidades o de limitar, tal vez en lo que mucha gente podría considerar como injustificado, lo que es la facultad que tiene cualquier persona de poder expresarse a través de un tatuaje. El tema de tatuajes ha sido incluso estudiado, que tiene antecedentes coloniales, incluso de
de muchas personas indígenas que optaron en su momento, o siguen optando en su momento, a usar tatuajes. Entonces, si una persona tiene fiel convicción en que desea tener un tatuaje para poderse expresar o expresar un elemento cultural o simplemente un elemento estético, pues tiene total libertad de hacerlo, eso no cabe la menor duda, y este aspecto puede ser reconocido y validado a través de una política interna de tatuajes. El último punto que quisiera destacar es que existe actualmente un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que está bajo el expediente 24.113, que lo que pretende es reformar los artículos 404 y 410 del Código de Trabajo para poner específica y claramente que la, la discriminación por tatuajes existe y que la discriminación por tatuajes puede ser penada y sancionada por la jurisdicción de trabajo. Este proyecto aún no ha sido aprobado, pero sí está en la corriente legislativa y apunta a los elementos que hemos venido discutiendo. En otras palabras, apunta a reconocer el derecho y el desarrollo de la personalidad, reconoce las regulaciones que se pueden imponer en el lugar de trabajo y viene a hacer una reiteración, porque lo es, de que la discriminación está totalmente prohibida en Costa Rica. Y de nuevo, estos no son aspectos que son propios de Costa Rica, son reconocidos tanto en el ámbito europeo como en el ámbito latinoamericano. De esta manera, podemos determinar cuáles son los retos principales que pueden existir a raíz de toda esta discusión. ¿Qué es lo más importante? Pues hay que encontrar el balance entre lo que se va a buscar regular en el lugar de trabajo y en que los trabajadores sientan total libertad de poderse expresar. Obviamente, como mencioné a lo largo de esta presentación, con los balances y con la visión de cada lugar de trabajo. Lo que es la percepción de terceros es muy importante en cualquier regulación, como mencioné en su momento. No es lo mismo el sector automotriz al sector bancario, o no es lo mismo, por ejemplo, el sector agropecuario al sector legal. Esas variables tienen que tomarse en cuenta. Las vestimentas o los tatuajes ofensivos están totalmente prohibidos. Eso no cabe la menor duda. La discriminación está prohibida. En Costa Rica no se permite la discriminación y no se puede discriminar a las personas por su apariencia, por su religión, por su sexualidad, por ningún motivo. Y por último, cualquier limitación tiene que estar definida objetivamente. Como lo mencionamos en su momento, no puede haber limitaciones que sean caprichosas o arbitrarias. De esta manera, pues les agradezco su atención y con mucho gusto podemos atender cualquier pregunta que puedan tener. Excelente, don Manuel, muy interesante, la verdad, todos los puntos que estuvo comentando. Aquí tengo algunas preguntas que han hecho en el chat. Las personas también que quieran hacer otras preguntas las pueden ir haciendo. Veamos primero el caso de Katia, que ella dice, y menciona, digamos, el caso del teletrabajo. ¿Qué tanto se le puede exigir al trabajador no usar ropa en casa? Bueno, no usar ropa de casa más bien, o más informal. Muchas gracias y perdón, esa fue una omisión que tuve durante mi exposición porque me quería referir precisamente a ese ejemplo. Analicemos todos los elementos que comentamos. Entonces, si yo estoy teletrabajando y no tengo que tener una interacción constante o permanente con otras personas de mi círculo de trabajo, pues evidentemente es razonable que la persona pueda estar con su ropa de casa, puede estar trabajando cómodamente. Pero, por ejemplo, si yo estoy en teletrabajo, pero tengo que estar constantemente pues haciendo llamadas por Zoom o trabajando por Teams y me exige tener mi cámara encendida y tengo que dar pues una presentación específica, es perfectamente válido para el lugar de trabajo para que se le exija a esas personas cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, durante la pandemia, nosotros los abogados, bueno, todavía el día de hoy hacemos muchas audiencias virtuales, pues nos tenemos que vestir pues formalmente, aunque estemos trabajando desde la casa o cualquier otro sitio. Entonces, esas limitaciones
de imponer regulaciones específicas para el teletrabajo sí son posibles, pero todavía el grado de exigencia puede reducirse más, evidentemente atendiendo a que la persona pues no se está desplazando de su casa de habitación. Perfecto, vamos con otra de las consultas de Dayana que dice, ¿podría brindar ejemplos o el alcance de código de vestimenta objetivo para operarios de producción, adicional a lo ligado a salud ocupacional? Por ejemplo, ropa deportiva tipo gimnasio se podría restringir. Bueno, aquí tal vez vamos a hacerlo la explicación en términos generales. Partimos de la premisa de que sí se puede regular, ¿verdad? Ese es el primer aspecto. Se puede fijar específicamente una política específica de vestimenta. De eso no cabe la menor duda. Y aquí lo que hay que analizar es si la ropa deportiva, y también ahí entramos un poco en definiciones, pero digamos, habría que definir si la ropa deportiva, si se ajusta específicamente a las labores que estas personas están realizando para la salud ocupacional. ¿A qué me refiero? Si estas personas tienen interacción con el público, si no tienen interacción con el público, si tienen interacción con personas de la empresa o si no lo tienen, si está limitado. Si estos aspectos se pueden controlar o no, o son de un menor grado, pues podría considerarse válido que una ropa deportiva no tendría ningún problema. Ahora ves, si es un puesto de mucha visibilidad pública, es un puesto que requiere mucha interacción con el público, pues ahí podría cuestionarse hasta qué punto podría permitirse o no lo que es la ropa deportiva. De nuevo, hay ropa deportiva también, ¿no? O sea, si estamos hablando de ropa deportiva que son pues, pantalones cortos o son pantalones de gimnasio, eso también son aspectos que habría que valorar. De nuevo, antes de analizar cualquier aspecto, hay que tener en cuenta qué es la naturaleza del giro, ¿verdad? Del puesto de trabajo, qué interacción va a tener este con el público general o con otras personas del lugar de trabajo para poder determinar qué se puede usar y qué no se puede usar. Perfecto. Otra consulta que dice, en el caso de aprobarse este proyecto de ley, lo del tema de lo de los tatuajes, ¿el reglamento interno de tatuajes debe ser modificado o sigue siendo válido bajo los aspectos que usted mencionó o que usted explicó? Gracias. Antes de contestar eso, hay un elemento que podría considerarse para la pregunta anterior. Es la utilización de un uniforme. Podría pensarse en un uniforme deportivo que se ajuste a las necesidades de las personas de salud ocupacional. Esta pregunta es muy interesante, la que usted menciona sobre el reglamento interno de tatuajes. Vamos a ver, si la política de tatuajes que existe en una empresa es objetiva, en realidad no tendría por qué modificarse con el proyecto de ley. Lo que el proyecto de ley lo que viene a hacer es reconocer de que un despido porque una persona tenga un tatuaje o muestre un tatuaje podría ser discriminatorio. Eso es lo que viene a ser el proyecto de ley. Este proyecto de ley no va a invalidar las políticas que tengan las empresas actualmente de tatuajes. Y si la política está hecha de forma objetiva, debidamente fundamentada, no tendría por qué modificarse de lo más mínimo. Perfecto. Montserrat hace una consulta sobre casos particulares que no usan ropa interior y ropa interior hace referencia al uso del sostén. ¿Cómo se podría evaluar esos casos? Bueno, de nuevo, aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos. Eh, Aquí el primer elemento que hay que considerar es si la persona tiene, de nuevo, interacción con el público, si es por una razón de higiene, si es por una razón de salud, podría ser un tema de alergias. Todos esos elementos tienen que ser tomados en consideración. El siguiente aspecto que es muy importante es entonces determinar cuál es la justificación por la cual una persona está utilizando o no está utilizando ropa interior. Y el otro elemento es si eso está afectando, si esa persona tiene relación con el público, si no tiene relación con el público, si eso podría ser o no ofensivo para los compañeros de trabajo. Esos aspectos sí se pueden regular. Lo que hay que tomar en cuenta es si esto es por razón de una enfermedad, de una alergia. Esos son aspectos que habría que tomar en consideración. Quiero enfatizar otro aspecto.
el Código de Trabajo es muy claro de que el, la persona que trabaja, el trabajador, tiene que ajustarse a las buenas costumbres. Entonces, si existe una aceptación social, normal, generalizada, del uso de ropa interior, entonces evidentemente es un aspecto que el lugar de trabajo podría entrar a regular y considerar, evidentemente, como mencioné anteriormente, siempre y cuando pues esto no obedezca a algún tipo de enfermedad o algún tipo de alergia. Perfecto. Vamos a ver, otra de las consultas dice, si la empresa da camisas como uniforme, se les puede exigir que las usen. Si no las usan, se les puede amonestar. La respuesta es sí. Si existe un uniforme de trabajo y está claramente definido que es un uniforme y que debe utilizarse, la respuesta es sí. Y se puede amonestar efectivamente si no se está cumpliendo con el uso de ese uniforme. Efectivo. Ok, vamos a ver. Aurelia dice, si llega alguien con un tatuaje en la cara, por ejemplo, a solicitar empleo, aunque cumpla con lo que establece el perfil, ¿se puede descartar? Pensando en un lugar como un banco, entiendo que, aquí pone, digamos, como que entiendo que no se debería descartar, pero ¿qué se puede hacer en estos casos? Ese es un caso muy interesante, es de esos casos grises, ¿verdad? Pensemos que es un lugar de trabajo que, pues, que tiene mucha visibilidad, que tiene atención al público y asumiendo, por ejemplo, de que el puesto claramente se ha determinado y también, de nuevo, depende del tatuaje, ¿no? Pero digamos, si fuera un tatuaje, por ejemplo, no sé, tal vez de índole, voy a dar tal vez dos tipos de ejemplos. Un tatuaje tal vez, por ejemplo, indígena y la persona es indígena, por ejemplo. Es una persona indígena, tiene tatuajes que son propios de su etnia y la persona cumple totalmente con todos los requisitos exigibles, pues podría ser discriminatorio que no la contrataran a esa persona. ¿Por qué? Porque esos tatuajes son muy propios de su etnia y de la persona que es. Ahora bien, si llega una persona con tatuaje aquí en la frente, yo odio, pues perfectamente eso se puede entender de que habría una razón objetiva para la cual se podría rechazar a esa persona para un puesto de trabajo que tuviera visibilidad, que tuviera atención al público. Y otro aspecto muy importante, y esto es muy importante para las empresas o para los puestos de trabajo, es muy importante definir las condiciones por las cuales se le está pidiendo a contratar a una persona. En otras palabras, se va a indicar, es un puesto de mucha visibilidad, es un puesto que exige atender a personas, por decirlo así, tal vez muy conservadoras. Eso se puede definir previamente y se le puede decir a la persona, al momento de entrevistarle, vea, yo no tengo problema con los tatuajes que usted tiene, pero sí le quiero hacer entender que, dado la naturaleza del puesto, esto podría afectar eh, el puesto de trabajo como tal. De nuevo, hablando de comunicación. Entonces, ¿es un caso gris? Dependería mucho del trabajo, dependería mucho de la persona, dependería mucho también del tipo de tatuaje. Muy bien. Vamos a ver, aquí don Gonzalo dice que muchas gracias, muy interesante la presentación y pone el caso de en un emprendimiento gastronómico el tema de regular el estilo del cabello. Bueno, está igualmente muy relacionado, y es una excelente pregunta, está muy relacionado también con lo que hemos venido hablando. Aplica los mismos principios, en otras palabras. Sí, y aquí de nuevo, ¿verdad? Hay estilos de caballo, estilos de cabello. A ver, si la naturaleza del puesto no afecta el desempeño de la persona y no tendría por qué afectar el puesto de trabajo, no podría discriminarse, no podría justificarse válidamente que una persona tenga un determinado cabello o no. Ahora bien, y volviendo tal vez al ejemplo anterior, si es, por ejemplo, un restaurante de alta cocina, por ejemplo, en que se exige, por ejemplo, que todas las personas que vayan a comer ahí vayan, por decir ejemplo, de traje entero y de vestido largo, pues posiblemente un corte de pelo, pues estilo punk, tal vez no se ajuste a los parámetros de ese lugar de trabajo. Entonces, de nuevo, si las cosas están definidas claramente desde un inicio, pues se evita entrar en estos conflictos. Referente a los piercing y a los aretes en hombres, ¿es similar al tema de los tatuajes?
Gracias. Excelente pregunta. Tatuajes y piercings se tratan, yo sé que no son lo mismo, pero se tratan como si fueran iguales. Y el proyecto de ley hace clara alusión a tatuajes y piercings. Eso es un muy buen punto. Y también a ¿cómo se llaman los cristalitos? No, ahorita, bueno, tatuajes, piercings y hay otro, eh, hay otro elemento ahí. Ahorita recuerdo y se los menciono. Pero sí, Expanders, efectivamente, no. ¿Perdón? Los expanders, o algo así se llaman, ¿no? Eso es otra cosa, No. es igual que los piercings. Chispitas, perdón, chispitas, las chispitas. Ah, ok. Las Vamos a chispitas. ver. Otra, bueno, igual, David aquí lo que dice es que, por ejemplo, ellos tienen varias normativas con, principalmente con el uso de tintes de tonos, digamos, muy así, muy fucsia, rosado mostaza o azules, naranjas, o la combinación de estos colores, pero dice que igual hay compañeras que llegan con unos tonos que son también fuertes o que pueden ser muy coloridos, entonces que entran en esos conflictos porque tal vez no es el color exacto fucsia que se hizo, pero se hizo una tonalidad menos, entonces que ahora no saben cómo manejar esos casos porque le llegan con un color que tal vez no está en la normativa, pero igual es muy encendido, entonces que no saben cómo manejarlo. Bueno, es una muy buena pregunta. Ahí lo que yo recomiendo es un tema de redacción. Tal vez se fue muy específico a la hora de mencionar los colores de los tintes. Y ahí también lo que hay que hacer es que poner, de nuevo, es un tema de redacción, definirlo de una forma en que sea, por ejemplo, tonos, tal vez, buscar tal vez el vocabulario adecuado, pero tal vez tonos que sean muy destacables o que sean tal vez muy, no sé, de alta percepción, tal vez llamarlo de alguna forma que, pero por la naturaleza del puesto que se desempeña, podrían, pues, afectar el desempeño del lugar de trabajo. Entonces, la respuesta es, en esos casos, lo que yo recomiendo es volver a redactar la política de tal forma que sea un poco más general, porque tal vez en estos casos está siendo muy específica. Seguimos con más preguntas, Perfecto, don dale. Manuel, aquí tenemos varias. Vamos a ver, dice, durante la charla usted mencionó que el uniforme es una herramienta de trabajo que el funcionario no debe pagar, pero si se les da la posibilidad de que compren directamente al proveedor prendas adicionales, pero de su bolsillo, ¿sería una mala práctica? Excelente pregunta. No es mala práctica. Yo como lugar de trabajo le doy, a modo de ejemplo, 3 uniformes a la persona. Y la persona, si desea comprar prendas adicionales, está totalmente permitido, pero eso sí, lo paga de su propia bolsa. Eso no es una mala práctica porque no se le está exigiendo, es simplemente una decisión del trabajador de tener más prendas, lo cual podría ser perfectamente comprensible. Entonces, no es una mala práctica. Lo que es mala práctica es cobrarle el uniforme. Eso sí es una mala práctica. Ahora, si dentro de la política se les dice que tiene que llevar una vestimenta relativamente formal, pero la persona indica que no tiene el dinero para comprar ese tipo de vestimenta. Bueno, esa es una muy buena pregunta y aquí entramos de nuevo en esas áreas grises. Vamos a ver. Hay varias alternativas. Una posibilidad es que dentro del contrato de trabajo se le diga a la persona, se le exigen esta serie de condiciones eh, y se le va a adelantar un monto específico para la compra de su vestimenta de trabajo porque se entiende que es una ropa de trabajo pues específica, ¿no? Eso puede ser una alternativa. Otra, eso que vendría a ser un salario también, ¿no? Parte del salario. Otra opción sería, por ejemplo, que la persona se le explique eso, volvemos al elemento de comunicación, desde un inicio de la entrevista y se le diga, esas son las condiciones de vestimenta y nosotros, eso sí, eso corre por su propia cuenta. Entonces la persona estaría ahí, tendría que determinar si desea el puesto de trabajo o no. ¿Existe una obligación del lugar de trabajo de dar esta vestimenta? La respuesta es no. ¿Podría hacerlo? Sí, pero no existe una obligación. Ahí más bien tendría que valorar la persona interesada en el puesto de trabajo si le interesa trabajar en ese lugar o no, o en ese puesto específico. Perfecto. Otra de las consultas es, digamos, si la empresa no tiene reglamento interno, pero sí usan uniforme
y se le ha dicho a una persona que el uniforme lo tiene que llevar de cierta forma, pero esta persona incumple y pasa incumpliendo, entonces se le puede amonestar y hasta eventualmente despedir sin responsabilidad patronal. La respuesta es que sí, sí, sí se puede y el Código de Trabajo lo permitiría. La respuesta es que sí. Obviamente tendría que establecerse de que todo el personal usa uniforme y que el uniforme se utiliza de cierta forma, pero la respuesta es sí. Carolina consulta, en caso del uso de equipo de protección personal, mascarillas de protección, por ejemplo, ¿cómo se manejaría el tema de la barba? Esto porque algunas mascarillas requieren hacer sello con la piel o la barba no se los permite y es un riesgo. ¿Se puede obligar a que se la corten? La respuesta es sí, y eso está justificado. Como recuerdan que mencionamos el criterio del Ministerio de Trabajo, que indicó que fuera por razones de higiene. Entonces, la respuesta es sí, efectivamente. O sea, son razones de higiene y técnicas que, que implican de que el puesto de trabajo específicamente requiere el uso de un equipo y si la barba es un elemento que lo impide, evidentemente se le puede exigir a la persona que se corte la barba. Eso no hay ningún inconveniente, no sería discriminatorio. A ver, por aquí otros de los mensajes. Eh, es que Katia dice, pero esas prendas no se les puede pedir y llevan una imagen de la compañía. O sea, ¿qué pasa si el trabajador se paga hacer por sus medios camisetas con el logo de la compañía y cuando se desvincula no se las puede pedir, pero es un riesgo para la compañía que usen esas prendas para otro tipo de actividades como robos, delitos o lo que fuera? Ok, vamos a ver, hay dos elementos importantes. ¿Por qué el uniforme es una herramienta de trabajo? Porque al ser una herramienta de trabajo, al momento de terminar la relación laboral, yo le puedo exigir al trabajador que me devuelva el uniforme. Entonces, ese es un elemento importante de la caracterización del uniforme como herramienta de trabajo. Entonces, me parece, yo no recomendaría, y esto el lugar de trabajo lo puede hacer, yo lo autorizaría a mis empleados a que se hagan ellos las camisas con el logo de la empresa, porque precisamente eh, es una, es una prenda que la persona pagó con su propio dinero y que pues le pertenece. Entonces, lo que ahí podría darse es un uso no autorizado de la marca, pero ahí entramos en otra área, ¿no? Entonces, si está claro que no hay autorización, entonces me parece que es lo correcto, porque de lo contrario, pues la empresa entraría en otro tipo de problemas, como sería pues exigirle a esa persona que no use la marca, que no la puede utilizar, pero no le podría exigir que le devuelva la prenda. Ujú. Y es el mismo caso que plantea aquí también Adriana, que dice que si el colaborador paga un uniforme adicional con su plata, que si se va de la empresa, está obligado a devolverlo, aunque lo haya pagado él. Esa es una excelente pregunta también. Vamos a ver, en esos casos sí estaría claro que el uniforme es una herramienta de trabajo, ¿verdad? En los casos en que él haya pagado, por decir, las dos camisas adicionales, etcétera, en ese caso yo creo que la empresa sí estaría en capacidad de pedirle que los devuelva en su totalidad. Ahí lo que podría analizarse es pues llegar a un consenso en que la empresa le diga, te voy a restablecer, le voy a reintegrar tal vez el pago de esos dos prendas extra, pero no de la totalidad de los uniformes. Vamos a ver, aquí dice Gabriela que si desde que se hizo la oferta laboral se especifica que el uniforme de la persona lo paga el 50% la persona y el 50% la empresa, ¿eso está mal? Vean, el uniforme como tal es una herramienta de trabajo. Entonces, lo correcto es que la empresa sea la que pague la totalidad de los uniformes. Y bueno, vamos a ver, aquí Valeria nos pone otro caso que dice, ¿qué pasa si nos dieron uniformes y nos cobraron la mitad de cada camisa, pero ahora nos dieron otros uniformes nuevos y estos eran de parte de la empresa para obligarnos a usarlos siempre? ¿Nos tendrían que devolver la plata de los uniformes que nos cobraron a un inicio? De nuevo, al ser el uniforme una herramienta de trabajo, no es correcto que se le cobre trabajador. O sea, eso es, al ser el uniforme una herramienta,
se le entrega al trabajador para que lo utilice y se le puede exigir que lo utilice. Pero no es correcto, no es una práctica adecuada el forzar a los trabajadores a pagarlos. Y otro caso particular que presenta también aquí Noilin es que les dan el uniforme al personal operativo. Entonces dice que hay compañeras que pagan a costureras para ajustes, medidas y demás, ¿verdad? Para que les quede bien el uniforme, pero que ya han presentado casos donde ajustan demasiado el pantalón, o les hacen cambios a las prendas donde ya se convierte en otra prenda completamente diferente a la del uniforme. Entonces, ¿eso se les puede cobrar o qué tipo, digamos, de recomendación se podría dar? Muy buena pregunta. Aquí es muy importante. El uniforme debería estar ya definido propiamente por el empleador, por el patrono, ¿no? En otras palabras, de establecer de entrada que se puede perfectamente hacer pues, ajustes, llamémoslos mínimos o propios de cualquier acomodo para la persona, pero no al grado, y yo creo que eso sí se podría perfectamente establecer en la política de vestimenta o de uniforme, no al grado que la prenda quede desvirtuada, ¿no? O sea, eso no cabe duda. O sea, sí estoy de acuerdo que es un aspecto que se puede regular y que debería estar definido en el uniforme como tal. Ok, perfecto. Yo creo que con estas acabamos, don Manuel, que fueron bastantes y que Ay, qué realmente le bueno. agradecemos bastante a todas las personas que estuvieron participando y que estuvieron consultando todas estas preguntas, porque yo sé que en todas las empresas es muy diferente y son casos muy específicos de de cada empresa, ¿verdad? Y las políticas que hay, pero sí era interesante poder contar con su experiencia y poder ir aclarando todas esas consultas. Así que muchísimas gracias, don Manuel. Al contrario, ha sido un gusto poder acompañarlos el día de hoy y bueno, que se repita pronto. Así va a ser, así lo vamos a repetir pronto. Muchísimas gracias a Tactic Estudio Legal, que es la empresa asociada a la Cámara de Industria que nos colabora con este espacio, y gracias a ustedes también por haberse conectado. Recuerden estar atentos a nuestros correos electrónicos de próximas charlas que vamos a estar haciendo durante las próximas semanas para que igual puedan participar, ya sean ustedes o compañeros de sus empresas. Entonces, con esto acabamos. Que tengan buen provecho porque me imagino que ya van a ir a almorzar. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias.